entrega, este, ya te pondría la calificación más adelante. Sí, Miss. Ok, aquí ya están Sí. abiertas las tareas, el diario, la autobiografía, cuaderno de viaje. El 20 de julio dejé uno de, eso creo que es un apunte sobre el ejercicio argumentativo, y el 25 es hacer un mapa mental con la información que está con esa fecha aquí en novedades. El 25 de julio, aquí aparece. Yo copié uno que tenía usted ahí que era de APA o... Ay, no sé cómo dice. Ajá, esos de APA, esos son los del 20 de julio. Las tareas, Ajá. esta. ¿Los que tenía que copiar? Ándale. Y la tarea del 25 de julio es esta, de tarea con la información de los textos periodísticos, elaborar un mapa mental. Entonces, ay, ya me salí. El mapa mental lo van a hacer, déjenme encontrar la información. ¿Pero elaborarlo nosotros o copiarlo? No, elaborar uno. O sea, la del 20 de julio sí es copiar el mapa de APA. Y el 25 de julio, la tarea del 25 de julio es esta. Títulos periodísticos. Y aquí me tienes que hacer un mapa mental. La noticia, la editorial, la entrevista, la crítica. Esa que estoy proyectando. Pero obviamente resumiendo Ah, esos sí, textos, ¿no? obviamente. Nada más poner lo más importante o lo que a ti te ¿Por qué distraiga. corre conmigo? A ver, espérame tantito, ¿me dice? Ujú. Perdón. Ma, se quiere ir contigo casi. No, ya quédate aquí contigo, te doy el celular. Porque la tele no la puedo prender ahora. Ya, mis, gracias. Sí, no te preocupes. Lo que te comentaba. Tenemos entonces, este del 25 de julio. La noticia es un texto breve, escrito en tono eso, y ahí me tienen que sacar un mapa mental, ¿ok? Del 25 de julio. Y me Mapa tienen que mental. hacer una exposición. ¿A ti qué tema te tocó? ¿Dónde está? Ah, sí, te tocó la noticia, Liz. Ah, ok. Entonces, Tarea, Liz, posición. lo tienes que investigar y exponer. Aquí hay un video de cómo exponer. Aquí lo puedes observar. Es muy importante, Liz, que esta exposición ya no te la mandes al grupo de WhatsApp de Casen, como la mandes por Ujú. privado o la subas aquí. En novedades la puedes, No, por privado, por si sale feíta. ándale. Sí, muchos a veces hacen eso, como que no se sienten seguros. O me dicen, usted véala, si siente que sí la puede subir, pues ya la sube usted y ya. Ya nada más pongo el nombre de los alumnos que entregaron la tarea. Porque las flies. Ajá. Cualquier cosa ahí me dices, ¿sale? Ok, mis. ¿Dudas de las tareas que faltan por entregar? No, tengo anotadas la autobiografía, el diario, el cuaderno de viaje y la exposición. Así Y es, me falta el mapa, ¿verdad? exacto, el mapa del 25 de julio y tu ¿Es mapa exposición. mental, Miss? Sí, puede ser mapa mental, conceptual o esquema, como tú te acomodes más. Como el que copié, ¿no? Ajá, esquema. ¿Ese que copié también se lo tengo que mandar? Sí, ese se sube aquí en tarea del 20 de julio. Del 20 de julio. ¿Dudas, Liz? No, Miss, todo bien por ahora. Perfecto. El mapa mental me dijo de esa que publicó usted, ¿verdad? Ujú. Sí, de la de esa que publiqué yo. ¿Qué le iba a decir? Dime. Ay, Miss, es que no sé cómo explicarle, pero yo creo que se lo platico personalmente. Del por qué me atrasé esta vez. Sí, me mandas la información. Sí. Ok, ya regresando a lo nuestro, vamos a ver la clase del día de hoy. Déjame compartir esta, que estamos medio atrasados algunos compañeros. Y voy a presentar ahora textos narrativos, que también es parte de nuestra clase.
Déjame ver. Oiga, también había dicho que los viernes iba a haber algo, ¿no? ¿Qué era lo que Ya se iba a sé ver que los había, viernes? pero ahorita no ha habido. Es que nadie solicitó, entonces no ha habido tutorías. Ah, ¿se tienen que solicitar? Es que la otra vez creo que les solicitó Jacqueline y ni entró. Ah, Entró Heriberto. pues de haber sabido lo hubiera solicitado para esta vez que me perdí la clase. Ándale, eso pasa. Ahora, perdón. Ok, vamos a empezar la clase, perdón. Me No, está está haciendo bien, Miss. amigo. Sí, así de, ay, sí. El texto perdón, el texto narrativo es el que vamos a ver hoy. Como agenda tenemos que ver qué es la definición, los tipos de texto que engloban los narrativos. La clase pasada se vieron textos, a ver, recuérdame. La clase pasada, Ajá, el de texto narrativo y esos, ¿qué textos fueron los que se vieron? ¿Qué estás en la viendo? de lectura uno, Ajá, de... Ah, yo no tengo ningunos textos, Miss. textos históricos. Textos. Ah, pero en la clase de esta, de la 2. Ajá, yo te Ah, entendí. sí, es que le dije de la uno y por eso le dije, no, yo no tengo ningún texto. Sí, Los textos que vimos fueron textos textos históricos. históricos. Dice clasificación de textos históricos. Ajá, ahora vamos a ver los textos narrativos. Ah, textos narrativos. ¿Ok? Los textos narrativos, vamos a ver su estructura, la introducción, el nudo, el desenlace, los elementos, los tipos de narrador, el tiempo, espacio, los protagonistas, los actores, personajes secundarios. Bueno, en fin, es un tema un poquito extenso, pero va a ser muy interesante porque es extenso, porque hay muchas partes, pero ya sé que lo dominamos porque ya leímos cuentos, porque es algo que pues se ha presentado en nuestros hábitos escolares y en nuestra educación, pues leer este tipo de textos narrativos, que no es tan difícil. El texto narrativo pues es un acontecimiento de diversos personajes, ya sean reales o imaginarios, como novelas, tenemos cuentos, leyendas. Entonces son desarrollados en un lugar y en un tiempo determinado. Estos textos narrativos nos permiten conocer historias basadas en hechos reales o en textos imaginarios, como Ok. los mitos y leyendas. Siempre tienden a comenzar de una forma que te atrapan, como había una vez en un lejano reino, había en el pueblo de muy, muy lejano. Entonces, eso te va atrapando. Tienen la intención de buscar que el lector se sienta intrigado por la lectura. ¿Como un chisme? Algo así. De hecho, sí. Una vez mi mamá trabajó en una biblioteca mucho tiempo en una biblioteca de una preparatoria y nada más veía que leía los libros de novela. Y un día le dije, ay mamá, yo soy una gran lectora. Me dice, no, eres una gran chismosa. Oh. Y así de, me está interesando la vida de los otros. Dice, nunca te he visto que leas textos científicos, son textos más interesantes. Andas de chismosita leyendo novelas. Las cosas como son. Sí. Por eso ahorita que le dijiste, quedó así como que, es cierto. Ahora, los textos narrativos se dividen en tres, que nosotros lo estamos viendo la clase pasada, yo agarré el centro, narración histórica, porque se me hace más fácil, ya conocemos el tema, se llevan un poquito, es mucha tarea la que se encarga ahí, entonces siempre me gusta tomarlo en la primera semana, que es el diario, bueno, autobiografía, crónica, que son las memorias, o el cuaderno de viaje. Ya de esto ya se habló, entonces creo que no me gustaría ¿Pero como le puedo tomar una foto a eso? claro, de hecho lo quiero en su cuaderno, queda Voy, como voy. tarea. Luego tenemos también en lo que estamos en la foto, la narración periodística, que como es un tema muy abierto, nada más pido un mapa mental y que cada quien exponga un tema. En este caso, pues la narración periodística siempre se va a ver como la noticia, pero no solo es la noticia, tiene muchos elementos un periódico, como la crónica, como el editorial, como la entrevista. Eh, hay bastantes tipos de, perdón, hay bastantes tipos
de formas de narrar un hecho, un acontecimiento para informar a las personas. Entonces, por eso ese tema trato de que cada quien tome una parte y lo pueda exponer para que los demás compañeros lo vean. De eso casi no vienen preguntas en el examen. Y por último tenemos la narración literaria, que es la que me gustaría ver ahorita un poquito más. Esta narración literaria pues entra en los cuentos y novelas, y recuerda que pues, los cuentos se pueden hacer en un relato breve, que se narra obviamente de forma sencilla y también tiene una acción. Ahora, un cuento, a comparación de una novela, tiene una diferencia. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que es el mayor diferencia entre un cuento y una novela? Que el cuento se inventa, ¿no? Ajá. Y Bueno, la novela es como que sucede, ¿no? pero la diferencia es que la novela tiene actores físicos, humanos. Y los cuentos pueden ser actores físicos o humanos, a lo que voy, o animales. O todavía más interesante, animales fantásticos. Ajá. ¿Ese puede ser como un cuento? Exacto, un cuento. Hay películas que se han basado en cuentos, como El Señor de los Anillos. Muchos llegan a decir que son novelas, porque son extensas. Pero al tener animales ficticios o personajes como los hobbits, los elfos, los gnomos, Gnomos. ajá, estos ya se convierten en cuentos. Son más allá de la realidad. La novela normalmente siempre van a estar basadas en actores reales. Como cómo empieza un cuento y una novela, que es lo que vamos a ver aquí, siempre tiene una introducción donde se plantea... Está como mocha la imagen. ¿Otra vez? Sí, nada más se ve donde dice introducción, pero de la mano. ¿Ya? Sí. Juanis. Tenemos la introducción, que se plantea la situación inicial, normalmente se da presentación de los personajes, se narra su forma de actuar, su personalidad, el contexto del lugar, como empiezan a decir, en un bosque con muchos animalitos, hay muchas personas, o en el mar había los peces. Entonces ya te empiezan a explicar a grandes rasgos dónde se va a desarrollar la lectura. El nudo, que aparte de la introducción, el nudo es como que la parte más interesante o donde está el conflicto, ¿sabes? Es como el tema principal del texto. Por ejemplo, si hablamos de... Tú me dijiste que leíste Rapunzel, ¿no? Ajá. ¿Cuál sientes que fue la parte más crítica? Cuando dio a su hija. Ándale, ese como que dices, Dios mío, ¿por qué está haciendo eso? Ajá, y por una fruta. Es que estos cuentos, bueno, te explico que me dio mucha risa cuando me mandaste el audio de sus cuentos macabros, profa. Ay, Nick, ¿qué es eso? Prefiero quedarme con la versión de Disney. Sí, en realidad estos cuentos fueron la versión original. Ya después, pues Disney buscó hacerlos para infantiles. Todos los cuentos que ustedes leyeron, o los que están ahí de los hermanos Grimm, son versiones originales. Y ya de ahí se fueron adulterando para que fueran adaptados a los niños. Que sí, son un poco terroríficos. Sí, pues son de 1870, los hermanos Grimm. Por eso están así como un poquito macabros. Ajá. Y luego hasta el de las abejas también, ¿no? El de la reina, Sí, ¿no? Algo así. Ajá, ¿ese me lo recuerdas? ¿Cómo va? El reino de las abejas. Ah, de los hermanos que Sí. trataban mal a su hermano, el pequeño. Los Ajá. subestimaban, pues, pero se murieron. Sí, también está Y el pequeño no. medio cruel el cuento. Ujú. Entonces, el nudo siempre va a ser la situación más difícil. Por ejemplo, el nudo es cuando el lobo se come a Caperucita y a la abuelita. O sea, dices, ¿qué situación se va a dar? O ya no hay solución, ¿no? Vemos esa parte y decimos, Dios mío, bienvenido, Meli. ¿Qué es Gracias. cómo va a acabar la historia, ¿no? O es cuando Teresa, en las novelas, Teresa ya se está quedando con el doctor y dices, híjole, esa abogada es bárbara, ¿no?
Con muchos, Anda con muchos. Ujú. Ok. El desenlace, pues obviamente es finalmente el conflicto que encuentra una solución. Ahí ya se encuentran las bases, buscan cómo solucionar el problema, ya no hay eh, ya no se siente tan mal, o al contrario, la solución fue que tuvieran que fallecer para que se diera una solución, pero normalmente el desenlace es el que te deja el mejor sabor de boca, porque como te atrapó tanto la lectura, que dices, bueno, ¿cuál va a ser el desenlace de esta historia? Ahora, ¿qué elementos tiene que tener el texto narrativo? Vamos con el narrador. ¿Qué es? Pues es la voz de la historia. Depende mucho el narrador para Ujú. poder organizar esa trama. Si ustedes se dieron cuenta, ¿estoy compartiendo pantalla? No, ¿verdad? Si ustedes entran al Sí. grupo de WhatsApp, todos, por favor, váyanse a la parte de información del grupo. Ah, ¿sí pudieron, no? ¿Sí están entrando a WhatsApp? Ah, están compartiendo pantalla. Sí. Hay un archivo que envié. Sí. Ay, complicado. Ok, hay un archivo que yo envié. Estoy en mi computadora. Pero si ustedes entran aquí a la información del grupo, ustedes pueden ir a archivos y yo mandé un cuento de cuento conciencia casa tomada. Ay, a ver si me deja descargarlo, porque como lo mandé del celular. Bueno, si ustedes lo abren, van a ver el tipo de narrador que aparece. Ustedes lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Es un cuento que el narrador está describiendo a los personajes. Ay, Dios. Ah, ya. Espérenme, que ya se me trabó la compu. Ok, lo voy a guardar para que ustedes lo puedan ver. Este cuento es algo muy interesante. Yo estoy estudiando una maestría ahorita de educación con un cubano. Y algo muy chistoso fue que aunque él quiso darle impacto a este cuento de taller de lectura y de cuento de la casa tomada, no pudo, porque el narrador o el que lo está leyendo tiene que tener hasta el mismo tono de contexto, situación, para poder entregar esa emoción. Y pues ya sabes que como él era cubano, pues a nosotros aquí los del centro de la República, pues se nos hacía que ya como que hablaba un costeño y un costeño, aunque lo tratara de hacer interesante, pues no nos generaba esa emoción. Entonces siempre la voz que cuenta la historia y organiza esa trama te hace que te atrape o no el Como cuento. el que contaba el cuento de la mano peluda. Ándale, si no le daba esa intensidad, pues no iba a ser nunca tan importante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, eh, este no, el de conciencia breve no, porque está hablando en primera persona. Ah, también está en primera persona. Bueno, ¿qué hice? Pensé que no estaba en tercera persona. Pero, por ejemplo, podemos entender aquí, primera persona son estos cuentos, el que estoy aquí proyectando, por ejemplo. Esta Cuando se mañana, incluyes, ¿no? ajá, Claudia y yo salimos como siempre rumbo a nuestros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace 10 años por nuestra boda. ¿A poco sentí un cuerpo extraño junto a los pedales? ¿Una cartera? De golpe recordé que anoche fui a dejar a María a casa y ese besito canderoso de siempre en las mejillas se nos corrió. Eso es primera persona. La segunda es muy raro encontrar un cuento sí, es muy raro, pero es el que te está explicando como que participa y luego ya no participa. Yo estaba con Caperucita Roja caminando, iba buscando el cazador. De pronto el cazador le contó a Caperucita Roja los problemas que se estaban. El bosque era oscuro, o sea, se dejó de participar
te empezó a contar como que la historia de Caperucita y luego ya... Como que el que escucha el chisme, ¿no? Ajá, como que sí, como que no. Sí está y no está. Y los de tercera persona son los cuentos que ustedes leyeron de los hermanos Grimm. Por ejemplo, en el bosque se encontraba Amado y su novia. Ellos estaban muy enamorados y en esa historia de amor en el lago se escondieron. Entonces ya te das cuenta que nunca va a participar el actor, el narrador, en ese cuento. Simplemente te está contando una historia. Es como cuando le dices, Alexa, léeme un cuento. Pues Alexa te empieza a narrar el cuento, ¿no? No te dice, yo estuve ahí, como el cuento que les leí. Ok. El narrador puede ser omnisciente. ¿Qué significa omnisciente, chicas? ¿Qué significa? ¿Como convincente? No, omnisciente es que está en todos lados, así como Dios, ¿no? O sea, él sabe Omnisciente. todo lo que pasa. Hasta hay películas que, por ejemplo, él que empieza a contar la historia y te dicen, es todo un poderoso en los tiempos. A ver, déjenme ver si aquí hay algo que me gusta. Hay un narrador que aparece en esta película y parece que es todo omnisciente porque empieza a narrar la historia de una forma así muy peculiar. A ver si está. A ver si no me la quieren vender. El narrador de esta película. Sí, creo que va a ser este. Sí se Así es como conseguí este efecto. En Premiere Pro, dupliqué el clip de baile y lo corté en el fotograma que decía. Hace mucho tiempo en la bella y remota antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. Pero, ¿qué es un héroe verdadero? Eso es lo que nuestra escuché el historia... audio. Se ve la imagen, pero no escuché el audio. Hace que la... Ok, entonces esa es la parte, de hecho lo que acaba, ya le iba a parar porque dije, ya escucharon, eso se oye como omnisciente. A ver, Sí, pero sí he visto Hércules. sí, es una de mis películas favoritas, chicas. Si me quieren sobornar, ¿Sí? llévenme un termo de Hércules. Le mando por Mercado Libre, Nis. A ver, lo vuelvo a poner para que escuchen cómo este narrador es omnisciente, parece que lo sabe todo. Hace mucho tiempo en la bella y remota antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. Pero, ¿qué es un héroe verdadero? Eso es lo que nuestra historia... ¿Ya lo escucharon? Hace que la historia parezca una tragedia griega. Tranquilo, abuelo. Déjanos contar la historia. Entonces se dan cuenta cómo se parece omnisciente porque se sabe todo de memoria, como que, dice, ya está empezando a hacer se sabe el principio y el final, se sabe la historia, ¿no? Del principio a fin. Y como que te lo vende con mucha información. Entonces, ese es el omnisciente. El protagonista es como el cuento que estaba leyendo aquí. Entonces, una cartera, de golpe recordé que anoche fui a dejar a María a casa, pues el besito candoroso de siempre en la mejilla se nos corrió, sin pensarlo, a la comisura de los labios, al cuello, los hombros, a la palanca de cambios, el corset, el asiento reclinable. O sea, aquí ya te está contando. En fin. Ya no tienen Pero, en fin, que se lleve sus besucones, ¿no? Amante. ¿Has caído? Me dijo Claudia cuando casi me pasó el semáforo.
Después seguí mascullando algo, pero yo no podía. Entonces aquí se está contando a él como protagonista del cuento, porque dice algo está pasando, ya se va a enterar Claudia de que me di mis besos con María. Y testigo podemos regresar a las que van a cantar ahorita en Hércules. Ellas son testigos de la historia. El narrador empieza a dártelo bueno, el que empezó la voz así majestuosa es omnisciente. Y testigos son las ninfas. Ahorita van a ver la diferencia. A ver. Voy a poner play para que vean cuando es un testigo, la diferencia entre testigo. Ahora, ¿dónde está el video? Aquí lo tenemos, bueno, yo lo estoy viendo en pantalla. Sí, pero no me aparece. Ah, ya me aparece. ¿Y así? Pues cuéntala ya. Somos las musas, diosas de las artes que proclaman a los héroes. Héroes como Hércules. ¿Querrás decir múscules? ¡Ay, me encantaría hacer un poco de música! Nuestra historia comienza en realidad mucho antes de Hércules, hace muchas eras. Después de la creación, la tierra era un caos total. Nuestra historia empieza mucho antes. Está siendo testigo de lo que está narrando la historia. El protagonista no decía yo, sí, o sea, está diciendo la realidad. El omnisciente, perdón. El protagonista te lo está narrando como si fuera él propio el que lo está viviendo. Y ellos como testigos se dicen, ah, esto inició antes, es diferente. ¿Vale? Espero que se haya quedado un poquito claro. Ahora voy a compartir. Fácil. Diálogo está directo también. El modo de diálogo es el dialogado es fulanito dijo esto y luego fulanito dijo esto. Pues ahí empiezan los dialogados. Directo es como que te vaya contando la historia como lo que hizo el narrador de Hércules, y estilo indirecto es como te lo estoy contando este cuento de, por ejemplo, ¿estás distraído? Me dijo Claudia cuando casi me paso el semáforo. Después siguió masticando algo, pero yo ya no la atendía. Me sudaban las manos y sentí que el pie desesperadamente quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato para saber exactamente qué era aquello para aprenderlo sin que ella notara nada. Finalmente logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hasta el lado del embrague. Entonces, ya escuchando eso, pues es un estilo indirecto. O sea, indirecto que, o sea, lo está contando él, pero está hablando como de algo, de otra cosa, ¿no? Ajá. Como de cosas, por ejemplo, hablaba de su zapato y hablaba de, no se dirigía como a una persona, ¿no? Exacto. Le dijo, o así. Como que te está contando algo sin esperar que indirectamente, casi ya a ti ya no te va a ocasionar ningún conflicto. El estilo directo es que sí necesitas poner atención porque si no, se te va a ir lo que está contando. ¿Vale? Espacio, este es el más necesario, porque si no tienes un marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos, nunca vas a ver cómo se desarrolla correctamente la historia. O sea, si yo te digo Caperucita Roja no estaba en el bosque, estaba en la playa, allá en Acapulco, pues no sé, no queda la historia. Caperucita Roja estaba en el bosque porque había un lobo, entonces en Acapulco no hay lobos. No te puedo cambiar ese espacio para que tú apliques la historia. Sería muy bueno que ustedes se lean esta que dice Casa Tomada de Julio Cortázar. Muy buena.
Porque aquí la historia se basa más en este cuento, en el espacio. Dice, nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antiguo, hoy que las casas antiguas sucumben a las más ventajosas liquidaciones de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana y bueno, había habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Entonces se dan cuenta, estoy describiendo la casa a la perfección. O sea, tú ya te empiezas a imaginar una casa antigua que te recuerda a tus abuelos, con muy grande porque acepta personas. Y bien, si ustedes leen este cuento, se van a dar cuenta de que todo lo se desarrolla en el contexto de la casa. Si vemos el párrafo siguiente, también habla un poquito de la casa. Bueno, sería cuestión de que lo leyeran porque está muy largo. Bueno, no está tan largo, son 3 hojas, no es largo, pero sí es bueno que lo lean para que vean cómo el espacio... Fue en el archivo que envió al grupo, ¿verdad, Miss? Perdón. Exactamente. El tiempo. A ver. Ay, se me fue. Sí, pero yo ese archivo no lo pude abrir. Sí, sabes que estaba guardado en Word. Por eso yo creo que no lo pudiste abrir. Si quieres, más adelante te lo hago en PDF para que lo puedas ver. El tiempo también es el eje en el que se va a desarrollar la historia, ya que hay 2 tipos de tiempos, el interno o el externo o histórico. Entonces que están haciendo pues sus diarios, están dando cuenta pues que ya pasó, ya no lo puedes atraer. El tiempo interno es en el que se está desarrollando en ese momento, están internamente contando, y externo puede ser hacia un futuro o hacia cómo lo perciben los demás. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia? Es que a veces el tiempo lo puedes hacer internamente. ¿Alguien alguna vez ha visto una película donde se quedan encerrados en un cubo? ¿Una película donde se quedan encerrados en un cubo? Es que era un juego es una película de suspenso. Bueno, la mayoría de las películas de suspenso hacen que el tiempo se haga externo, muy largo, y pues sales y piensas que llevas 3 horas viendo la película y no es cierto. Como en la película de Buzz, la de Disney, también pasó eso, ¿no? Que se fue como al espacio y rompieron el tiempo, la barrera de tiempo y espacio, y pasaron 4 años, pero él pensó que había pasado como horas en el espacio, ¿no? Exacto, entonces en el interno y el externo es mucha diferencia. ¿Sale? Qué bueno que me diste ese ejemplo de voz. Receptor. Hay 2 tipos de receptores. El destinatario, que es la persona a la cual el narrador dirige el relato, como si ustedes se dan cuenta, que estaba leyendo del zapato, parece que te lo está contando en primera persona, o sea, te lo está contando solo a ti, porque como que te sientes como que en confianza, ¿no? El que te dice, finalmente logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hasta el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a la calle. Pero a paso de las maromas, no es posible. O sea, esto es dirigido a ti, como si te lo estuviera contando tu amigo, ¿no? Así de, ay, fíjate que me pasó esto y encontré esa cosa que me estaba molestando. Ese es el destinatario. Y el narratorio es el conjunto de personas a quien el narrador le cuenta la historia. Vas a contárselo a varios, como lo que pasó en la película de Hércules. Esto fue hace mucho tiempo. No te está contando directamente a ti, sino que se abre el contenido para varias personas. ¿Sale? ¿Sí se vio la diferencia? ¿O tienen dudas? No, Miss. Perfecto. Ahora, son los personajes. Los personajes secundarios son los que se encuentran acompañando al protagonista para que desarrolle la historia. Sin ellos no tendría sentido a veces los cuentos. Por ejemplo, si nosotros han leído
el cuento de Navidad, que se aparecen los 3 fantasmas. ¿Del qué? Una historia de Navidad, un cuento de Navidad, que aparece el fantasma. No, sí, yo te iba a decir. De un viejito que es muy envidioso, ¿no? Ándale. Muy egoísta. Claro. ¿Sí, ya todo así? ¿El viejito es el personaje principal o es el personaje secundario? Ya que lo comentaste ahorita. El principal, ¿no? Claro, porque es al que le lleva la historia. Pero no sería igual la trama de ese cuento si no estuviera enfermo el hijo de su empleado, ¿verdad? O que su empleado estuviera padeciendo de hambre. No, porque por él pasan los fantasmas. ¿no? Exacto. Entonces ahí ya a veces los secundarios son tan importantes en una historia que permiten darle fuerza al contexto, a la narración. Por ejemplo, hay unas películas que cuestan mucho trabajo y que son muy interesantes porque todo gira en torno al personaje principal. Y una de ellas, o la más importante que yo he visto que logró sacarlo con mucho mérito, fue la de Soy Leyenda. ¿Sí la han visto? Como que sí. Tiempo de fin. Will Smith, toda la película sale él, no hay nadie, o sea, no hay nada. Más que su perro. Ajá, y también el perro desaparece. Y entonces el perro, aunque sí es un personaje secundario, es demasiado secundario porque pues el perro nunca habla. Ya hasta el final que aparece la muchacha y el niño, pero estamos hablando de casi una hora y media, ves a un personaje principal y digamos que no te frustra o no te cansa ver a Will Smith, ¿no? Te atrapa la historia, te atrapa su necesidad de cambiar. Entonces es muy raro y casi no es normal ver ver una historia sin personajes secundarios. O sea, es muy, muy raro. Yo creo que nada más he visto esa película que ha generado mi admiración. Y las demás yo creo que ya ni las recuerdo porque no me atraparon. No hubo un desenvolvimiento. Ahora, los comparsas o los extras son los elementos presenciales que no van a tener como que fuerza en la narración, pero que si no están tampoco sería tal cual el cuento. Por ejemplo, aquí aparecen los Simpsons. Muchos de estos personajes, y a pesar que sale un poco distorsionada la imagen, pero muchos de estos personajes solo los vemos una vez o 2 veces y a veces hasta dentro de 10 capítulos vuelven a aparecer, pero como generan una confianza en que existen, adelante, pues ya no se borra la información. O sea, tú ya conoces estos personajes y sabes que no pueden desaparecer. Por ejemplo, si yo les digo Milhouse me podrían decir que es el personaje secundario, pero en realidad no. Es un personaje que es un complemento o una persona extra. Porque hay capítulos en los que no sale. El secundario la mayoría de las veces sale. Por ejemplo, el personaje principal de Los Simpson podríamos decir que es Homero o Bart. Y secundarios Lisa o Maggie o Marge. Los extras son como en los programas que salen, por ejemplo, que se están cenando en un restaurante y hay personas como alrededor sentadas cenando también, ¿no? Ajá, el maestro Skinner, o sea, el que siempre anda regañando a Bart, sabemos que es un personaje pues secundario, o digo, presencial. No tiene ninguna fuerza si sale o no sale. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, ya vimos todas las partes que puede tener en textos narrativos y ahora vemos los tiempos, el ritmo. El ritmo es la velocidad y tiempo en que se está contando su historia. Tenemos elipsis, pausa descriptiva, diálogos o tiempos y conjunciones verbales. El elipsis es esa figura retórica que emite elementos de narración, como lo que vimos de la casa de acá, que decía,
Me gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Ahí es elipsis, porque hay una figura retórica. ¿Qué quiere decir eso de sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales? Es que las casas antiguas se venden muy baratas porque ya son viejas, ¿no? Entonces eso es una elipsis, se va metiendo. Pausa descriptiva, desacelera su historia. Esta pausa descriptiva es necesaria, lo voy a hacer un poquito más grande porque no se ve, porque agranda los detalles de la narración, te permite generar como que, calma, está sucediendo esto. Esta pausa fue muy notoria ahorita en lo de Hércules, porque está contando la historia, la voz del hombre muy serio, y aparece, no me gusta, y aparecen las ninfas cantando ya. Eso es una pausa descriptiva porque ya se la van a hacer más explicadito por qué Hércules existió. Luego, los diálogos, que son conversaciones que van causando emoción al lector. A veces un diálogo puede generar mucha alegría o puede generar más intriga de qué va a decir el otro, qué va a generar el otro. Y por último, tiempos y conjuntos verbales. Cambian de acuerdo como el texto está escrito y el tiempo en el que se quiere expresar. ¿Cómo es esto, profe? No lo entendí. Muy fácil. Cuando hablamos en pasado o cuando hablamos en futuro o se necesita adaptar la historia. No sé si han visto que, por ejemplo, nace un niño y luego ya aparece abajo en 10 años después y ya aparece un joven, ¿no? Entonces, ya pasó el tiempo. Si no aparecen estos tiempos, la historia no tendría sentido, como que te quedas, oye, ¿y el niño dónde quedó? Ajá. Entonces, esos tiempos... ¿Y qué le pasó a la señora, no? Que estaba con él. Exactamente. Entonces, esos tiempos y conjunciones permiten entender la historia. O también aplica cuando, por ejemplo, la historia comienza ya siendo grandes y ponen 10 años antes y te vuelven a regresar a los 10 años y otra vez de los 10 años te regresan al tiempo de ahora, ¿no? Ándale, hay una película que maneja muy bien ese tipo de tiempos, no sé si han visto Efecto Mariposa. Sí. Esa película se adapta muchísimo a eso, porque está viviendo el presente y luego no es cierto, se regresa al pasado y luego el pasado no lo cambia para modificar el futuro y entonces... Está muy buena esa. Sí, se vuelve al presente y dices, Dios mío. Pero no te pierdes. Ajá. Bueno, hay momentos que no te permiten presente. ¿O han visto Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos? A la que le borran su mente al señor. Ajá, de Jimmy Carrey. Jim Carrey. Ajá. E igual, eso está como que en el futuro, luego está en el pasado, luego a eso se llaman ese tipo de textos. Ya. Ahora, tenemos características de los textos narrativos. Cuentan hechos reales, cortesías, como un breve resumen. Son imaginarios. Algo que no había dicho es que se escriben en prosa. ¿Qué es prosa? Lo que aparece en el cuento de acá, o sea, largos, así. Renglones largos, párrafos largos. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Normalmente esto solo sucede en los cuentos, no en las novelas. Es muy raro ver una novela que logre adaptarla, pero al final sigue siendo un cuento y tiene a un hecho imaginario. Sus partes siempre van a tener inicio, nudo y desenlace, que es lo que ya vimos. Siempre deben ser dinámicas, si no, pues no va a atrapar al lector. Y siempre va a haber verbos de acción, o sea, yo me encontraba, lo estaba haciendo en este momento, y ahí se ven los verbos de acción. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura. El pasado mes de agosto es tiempo y lugar. Iba yo, sabes que es un narrador en primera o tercera persona, pero aquí es primera. Dando un paseo por el campo del lugar en que veraneo. Es la introducción, ya te estoy diciendo en dónde estaba. Y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré un burro. Entonces ya ese es un personaje. Lo más seguro es que es secundario. Qué pensativo. Mira un objeto que había se trataba de una flauta que algún niño había perdido. El burro se acercó a leerla y rezó.
El aire se coló por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El borrico dijo, ¡oh, qué bien se toca! Luego decían que los burros somos unos ojetes. Pobre burro. No se dio cuenta de que la flauta solo sonó por casualidad. Entonces, aquí estaba el nudo, que si se dan cuenta es muy poco la introducción. El nudo es como que el burro se acercó a la flauta a olerla, a ver, y el desenlace es que el pobre burro no se dio cuenta de que la flauta solo sonó por casualidad. Ahí tenemos la introducción, el nudo y el desenlace, en estos colores marcados. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy pequeño, pero ustedes han tenido más lecturas y se lo han podido comprender. Bueno, pues aquí terminamos estas diapositivas, y esa fue la clase. Déjenme ver cuál otro tema les tenía que dar. Estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla. Sí. Vamos con texto científico. Está chiquito, entonces sí lo puedo echar rápido. ¿Qué es un texto científico? Bueno, es un texto que presenta un enunciado y que intenta comunicar expresando a través de información científica nombres o pertenecientes relativos a la ciencia. La ciencia no solo vamos a hablar de química, biología, física, sino que se puede hablar de psicología, de ciencias sociales, de ciencias humanas, que van a darte un método y una técnica para organizar información. Los textos científicos, ustedes, por ejemplo, cuando hicieron el planteo de su ensayo argumentativo, tuvieron que leer información para poder plantear la forma de hacer su argumento. ¿Cómo se hace un texto científico? Primero planteas un problema. ¿Cómo se evapora el agua? En esa evaporación del agua ves las observaciones. Se necesita llegar a cierta temperatura. La explicación debe de tener una hipótesis. Yo creo que el agua se evapora a 70 grados centígrados. Las predicciones es ya sea a 70, 75. Haces un test, un experimento, y empiezas no, ya me di cuenta que a 70 no, faltó mucho para que se pudiera subir. Eso te genera resultados que al final son conclusiones y por último una solución. Entonces, siempre que hagamos textos científicos van a dar una solución a un problema, a un significado, algo que teníamos dudas. ¿Como el de la Tierra? Exactamente. Un texto científico, por lo tanto, se basa en utilizar un lenguaje científico para apelar un lenguaje claro y pues informar que no sea malinterpretada, sino que deben de dar información precisa y aclarar. Por ejemplo, dijiste que la Tierra es redonda, aunque últimamente he estado viendo que dicen que no, que sí. O la teoría de Darwin, ¿no? Ándale, también. Ok, quien escribe un texto científico, pues obviamente va a evitar ser ambiguo. Tiene que ser muy claro, sus palabras no deben de equivocarse y debe de ser congruente. Debe de minimizar cualquier rasgo de subjetividad, o sea, debe ser siempre muy objetivo y concreto por las opiniones que va a dar. ¿Quién hace textos científicos y qué características deben tener? Debe de ser claro, volvemos a decirlo. Debe de tener un lenguaje fácil, comprensible. Debe tener una terminología propia. No puede hablarse como, fíjense que tenía duda de cómo funciona eso. No, tiene que ser muy propio y debe de estar en una tercera persona narrando. Construir las frases debe de ser sencillo, no debe de estar tan rebuscado el lenguaje, pero al mismo tiempo debe de dar un orden al texto y debe simplificarlo. Y evitar las frases cortas, siempre debe de ser con textos largos. Es precisión sobre todo. No puedes estar usando términos que puedan equivocar. Nada más si quieren anoten claridad, precisión, es más importante. Se utilizan palabras que pueden hacer referencia a varias cosas diferentes. Por ejemplo,
si se usa la palabra fosa, se aclarará de que se hablaba mediante adjetivos correspondientes de fosas nasales, fosas sépticas, fosas marinas. No puedes dejarlo como fosas, sino tienes que explicar todo lo que estamos hablando. Muchos de los que hacemos tesis o hacemos investigaciones siempre te dicen, no des por entendido que la gente ya sabe de lo que estás hablando, sino que tienes que explicar a detalle todo lo que vas a decir. Como si usted dijera, quiero agua, y usted llega con un agua embotellada y diga, es que yo quería agua, pero de sabor, ¿no? O sea, especificar. Hay que especificar, exactamente. Entonces, tú dijo claridad, precisión y qué más, ¿ves? Nada más, son esos dos, claridad y precisión. Entonces vamos textos históricos, textos narrativos y texto científico. Ajá. Ahora, ¿qué es tecnicismo? No sé si han ido al consultorio de un doctor, o por ejemplo, yo que fui a la dentista, empezó a explicarme que tenía la muela. No, nunca me dijo muela de juicio, me dijo, tu tercer molar, y yo, ¿ah? Y dije, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? No, es que mi hija tiene su tercer molar, tiene una caries, eso sí le entendí, porque la caries sigue normal, pero puede afectar a tu segundo molar, porque la intersección ya me quedé, ajá. Está usando su lenguaje técnico. Si me hubiera dicho tu muela de hasta atrás, está pegándole a tu muela de al lado. Digo, bueno, pues creo que es más fácil, ¿no? Pero esto permite tener una mayor precisión del lenguaje y pues expresa las ideas complejas con una sola palabra. Aparte de decir tu muela de juicio, no soy tan nice como decir tu tercer molar, ¿no? Entonces, esto siempre se debe de entender por la comunidad científica que lo lee. Ojo aquí, los textos históricos y los textos narrativos sí van dirigidos al público en general. Los textos científicos forzosamente van a una comunidad científica. Por eso a veces dicen, no, esto está bien aburrido. Pues sí, porque no conoces el tema. Por eso se te hace aburrido un texto científico. ¿Van dirigidos a una comunidad qué, los históricos y narrativos? Al público en general. Y los científicos a una comunidad científica o a un público... ¿cómo se llama? Un público selecto. O sea, estas imágenes las puse para que se explicara un poquito más. Mira, por ejemplo, un cuento lo puede leer cualquier persona. Mediante los textos científicos solo lo lee gente, pues que es científica, ¿no? O sea, que conoce. Ay, se me puso. Ahí está. Se evitarán los sobreentendidos. Esto es muy necesario. No se da nada por supuesto. Se realizan cuentas, explicaciones sean necesarias para aclarar todo lo que se expone sin que pueda haber lugar de equivocación o lagunas en la información. Y son muy comunes las aclaraciones y los apéndices, pero siempre ampliar y clarificar algo. Ahorita, para que me entiendan esto, se evitarán los sobreentendidos. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre la deserción escolar y pues obviamente todos dicen, la gente deja de estudiar por falta de dinero, por falta de recursos financieros. Pero ya se está dando un sobreentendido. Muchas personas dejan de estudiar porque salieron embarazadas, porque sus papás los obligaron a trabajar, y no por falta de dinero, sino porque le dijeron, es que no hay quien se haga responsable del negocio, salte de trabajo, salte de estudiar. También... y todos piensan que por sobreentendido es por falta de dinero. Y todos dicen, pues la gente se debe de estudiar porque no tiene dinero. Pero no es cierto. Ya ahorita haciendo muchas investigaciones, o bueno, lo que he investigado es que se da porque también no se sienten seguros. O sea, empiezan a estudiar y como que está muy acelerado el tema y dicen, no, pues no le entiendo nada, ¿para qué voy? Mejor ya no voy. Y no están, ahí no tiene nada que ver que no tengan dinero, sino que no se sienten atrapados, no se sienten parte de la institución. También hay un 30, casi 40% de los estudiantes que dejan de estudiar por el exceso de sustancias, tanto alcohólicas o sustancias alucinógenas. ¿Por qué? Porque les empieza a adormecer el cerebro, les empieza a generar hábitos inapropiados y entonces dejan de estudiar. Pero ¿cómo pueden comprar las sustancias? Pues porque tienen dinero. Y entonces, ¿por qué dejan de ir a la escuela? Ya no es un sobreentendido. Por eso siempre hay que evitar eso. Puedes dar muchos supuestos, puedes realizar muchas explicaciones, pero nunca determines que es por falta de dinero. ¿Sale? Bueno, es mi caso, ¿no? Mi investigación. Pero en la mayoría de eso siempre sucede así.
se evitan sobreentendidos para que la investigación pueda seguir adelante. ¿En ese se evitan sobreentendidos es para todo? Sí. ¿O nada más para el de científico? No, para todos. Ahorita me acuerdo de un caso muy interesante en 1800, en los años de 1800, decían que la mujer se ponía histérica literalmente. Entonces necesitaba ser masajeada en sus partes íntimas para que se saliera esa histeria. Y fue un sobreentendido. Entonces las mujeres iban al doctor para ser estimuladas. Y entonces después se dieron cuenta que no era así. Pero fue un sobreentendido y estuvo de moda mucho tiempo. Y le decían que se iban a curar. Y sigue de moda, Miss. ¿Eh? Sigue de moda, pero ya le llaman de diferente manera. Sí, claro. Y ya no es con médicos. Ya es otra forma. Nada más que ahora ya no necesito ir al doctor. Sí, ya no se necesita ir al doctor. Ya se hizo un uso personal. Entonces, bueno, no, evitar estos sobreentendidos porque generan ignorancia, siempre. Ahora, empleo de interrogaciones didácticas y oraciones impersonales. No puedo decirles, ay chicos, yo investigué y ahora siento que... No. Dejo de darte los datos concretos. La UNESCO dice que después de la pandemia, 167 escuelas en México ya no fueron abiertas. Yo no puedo decir, qué lástima, porque esos niños se quedaron sin estudiar. No puedo meter mi mensaje. Entonces, siempre implica que el receptor sea el que quede con toda la información y el autor pasa a segundo plano. O sea, él no llega a ser importante, sino que solo da la información más contundente. No puedo ponerme como emotiva. O sea, tiene así, aquí 0 función emotiva y función poética. 0. Solo puede ser fáctica y referencial. ¿Ok? Es importante lo que se dice y no quien lo afirma también. O sea, es importante que se diga que es uno de los factores. La falta de economía, sí. ¿Quién lo dice? Pues mucha población. Pero no se debe de afirmar. Se asegura que también hay otros medios por los cuales dejan de estudiar. Entonces, utilizar frases en tercera persona para pasar desapercibido, siempre el autor debe de hacerlo. Y en plural, para que todos los lectores se sientan atrapados. Ahora, este es el texto científico. Una síntesis es un poquito más chiquita. También pasa a ser parte de un texto científico, porque es reducir un contenido de un texto a base de palabras claves. ¿La síntesis también forma parte del texto científico? Ajá, así como hablamos de textos científicos, ahora vamos a hablar de la síntesis. Las síntesis muchas veces llegan a pensar que son resúmenes. No. Un resumen, literalmente, que me moches, esto es de un párrafo, esto es lo más importante, esto es lo más importante, esto es lo más importante, y lo pongas tal cual. La síntesis, no. Debes de dar un análisis de tu caso. O sea, tú empiezas a leerlo y puedes dar ya tu opinión en una introducción. El texto va a hablar sobre esto. Se desarrollan estas ideas y tiene una conclusión. Entonces tenemos la idea principal, el desarrollo y por allí debe de estar las consecuencias. No puede haber una conclusión porque estás investigando. No puedes dar por sentado, lo que acabo de investigar es cierto. No. Tienes que contar las consecuencias de lo que estás dando como síntesis. Entonces hay mucho ojo porque luego me dicen, profe, me pidió una síntesis o un resumen. La síntesis, vuelvo a decirlo, tiene tu opinión, jerarquizas tus ideas. Das tu idea principal, tu idea secundaria y tu desarrollo. ¿Sale? No es lo mismo que un resumen. Pero para finalizar una síntesis puedo poner, en mi opinión, considero que así. Exacto. O sea, no estoy dando por sentado que es cierto, ¿no? Exacto. Ahí sí puedes hacer esos comentarios. Ok. Tenemos estas estrategias y técnicas para mejorar la fluidez y la comprensión lectora. Si no has comprendido el texto, es muy difícil que puedas argumentar de él. Tenemos una pésima comprensión lectora en México. Solo el 3.2% de nuestra población mexicana lee. Y a nivel escala de México,
solo leemos 1.2 libros, y esto es gracias a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que los obligan a leer. Si no, en México, los de México no tendrían. Entonces, ¿cómo debe de ser? Hay una diferencia, la fluidez lectora y la comprensión lectora. La fluidez es que sea expresiva, que haya velocidad y precisión, como ahorita si ustedes se dan cuenta, yo ya estoy más rápida con este tema, se me estoy yendo el tiempo. Y la comprensión lectora es que yo les vaya, o que tú vayas leyendo y que trates de atraparte. ¿No les ha pasado que luego lees un libro y dices, ay, no lo entendí? ¿Te tienes que regresar? Ahí es falta de comprensión lectora. ¿Tuviste fluidez lectora? Sí, porque tu mente avanzó tal vez hasta 2 páginas, pero no hubo comprensión. ¿Cómo genero la comprensión? Pues a bases de visualizar, autopreguntarte, ¿qué estoy leyendo? Hacer lecturas rápidas, o sea, no busques lecturas de 15 hojas si sabes que no te las vas a leer. Búscate cuentos chiquitos como los que yo te mandé para empezar a generar ese hábito. Debe de ser... ¿Sin que den miedo, Miss? ¿Ah? ¿Cuentos chiquitos que no den miedo? No, todos dan miedo. Y repetidas. Entonces, hacemos esos cuentos o esas lecturas para fomentarte, porque no puedes ser un investigador si no lees, si no te fomentas este hábito. Ahora, hay una comprensión literal y una comprensión inferencial. ¿Cuál es la comprensión inferencial? Es que tú ya empieces a participar, que empieces a realizar conexiones con otros temas. Ah, esto yo ya lo había escuchado anteriormente. Yo lo puedo relacionar con esto. Entonces ya estás haciendo una cadena más grande. Muchos aquí he visto que estudian. Estas palabras se parecen a esto. Y así lo voy a asociar. Entonces ya realizaste una conexión y empiezas a hacer una lectura con una evaluación para generar un contenido. ¿Sale? Eso es Como lo que estábamos haciendo con las películas ahorita, ¿no? Exactamente. Haces esa comprensión inferencial y dices, ah, ya la entendí mejor, o ya estoy entendiendo lo que dice la maestra. También tenemos que el ensayo, pero el ensayo ya lo vimos en la clase pasada, es igual, es un tipo de texto breve que intenta interpretar o evaluar un tema de manera oficial, puede ser libre y que al igual puede darle un drama. Eso es muy importante, que le des drama, le des, yo siento y opino esto. Estas características que tienen un ensayo, pues es fundamentado, no puedes hablarlo así porque sí, es siendo real, sabes que tienes que explicarlo, tiene una introducción y un carácter propedéutico porque quieres enseñar. Cuando hablamos de propedéutico es como que te prepara y se expresa un estilo denso para explicar una atención detallada de un problema. Está sucediendo esto. Volvemos a los textos que hemos estado viendo. Como breve, los textos científicos también pueden ser textos periodísticos. Textos poéticos los vimos la materia pasada. Los textos periodísticos que ya los había asignado y que están ahí ¿en dónde? En clase. Y a veces se enumeran los párrafos. Es bueno porque puedes saber de cuántos contenido va llevando tu información, pero no es necesario. Esto de relativos no. Los argumentativos. Es lo que comentábamos, tú tienes que expresar opiniones y rebatirlas, no de quedarte con la parte negativa. Siempre decir, yo creo y estoy opinando que es necesario. O empiezas a persuadir al lector. El expositivo, al contrario del argumentativo, no puedes dar un punto de vista, solo estás exponiendo el tema. No puedes decir la noticia es mejor que la entrevista. No, o sea, todos tienen una función y tienes que generar la información correcta. Entonces también tenemos como textos científicos la síntesis, los ensayos argumentativos y expositivos. También tenemos los descriptivos, que solo son como textos referenciales, donde te explican la palabra y presentan la imagen. A través de un párrafo descriptivo te dice lo que está sucediendo para que puedas entenderlo con tus sentidos. Mientras más detalles da el autor, pues los sentidos son más utilizados para percibirlo mejor. Entonces el descriptivo también es muy usado
sobre todo en las escuelas, te ponen la imagen, te ponen la monografía de Benito Juárez y te dicen tu historia. Chicas, hasta aquí voy a dejar los textos científicos. Voy a subir, me falta todavía enseñarles los textos periodísticos, pero no me preocupa tanto porque ya está la información en las láminas, ¿vale? Y lo dejaríamos... O sea, hasta ahorita vamos 4 textos mis. No, 3. Ya no las veo. Ay, ¿dónde están? Esto me pasa por tener tantas pestañas. Chicas, no las veo. Ah, ya las tengo. Voy a dejar de compartir. Ya se acabó la clase. Déjenme paro la grabación. Muchas gracias por conectarse.